Ahora sí estamos en comunicación con Isabel Albaladejo Escribano, que es la representante de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos allá en Honduras. Isabel, bienvenida de nueva cuenta. Muchísimas gracias, Fernando. Un placer estar aquí. Saludar a todo el equipo del programa Conclusiones y toda la audiencia de CNN. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Al contrario, gracias por atender nuestro llamado. Ayer hablábamos precisamente sobre la situación carcelaria en Honduras. No solamente eso, sino el temor de algunos de que se empiece a copiar el modelo por parte de la presidenta Xiomara Castro de Nayib Bukele. Pero antes de entrar en ese punto, ustedes tienen amplio conocimiento, tengo entendido que hicieron una visita a diferentes centros penitenciarios en donde pudieron palpar de primera mano cuáles son los principales problemas que se tienen que resolver y enfrentar en el país. Muchísimas gracias. Pues efectivamente, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se instaló en el país en el año 2015 con un mandato de monitoreo y reporte de la situación de derechos humanos y para también brindar asistencia y cooperación técnica al Estado de Honduras en el respeto y garantía de derechos humanos. Y en el marco de este monitoreo que venimos ejerciendo en los últimos años, parte de nuestras visitas incluyen, por supuesto, entradas a centros de detención y centros penitenciarios a partir de las que hemos podido establecer unos elementos que caracterizan el sistema penitenciario en el país. Entonces, me gustaría plantear algunos de estos elementos. Unos son, por supuesto, de carácter endémico y estructural, fruto de los problemas también de seguridad y justicia que enfrenta el país, y otros, digamos, son de carácter puntual. En primer lugar, creo que uno de los elementos esenciales tiene que ver con la persistencia de un modelo exclusivamente punitivo en el país, en ausencia de un modelo que privilegie la rehabilitación y la reinserción social. Y esto obviamente también tiene sus consecuencias en el hecho de que falta también medidas de carácter lo que se llama seguridad dinámica, es decir, medidas de carácter proactivo en materia de seguridad que fortalezcan la capacidad de las autoridades de responder en situaciones de crisis. El problema de un enfoque exclusivamente punitivo y la falta también de clasificación de las personas privadas de libertad. ¿Qué significa esto de la falta de clasificación? Es decir, que todas las personas privadas de libertad están en centros penitenciarios, muchas en centros penitenciarios de máxima seguridad. Entonces, es clave avanzar en la clasificación de las personas privadas de libertad, estableciendo quiénes han cometido delitos menores, quiénes han cometido otros delitos, para evitar lo que se llama, en materia penitenciaria, contaminación cruzada, es decir, incluso fenómenos de reclutamiento por parte de las estructuras criminales, de crimen organizado, de otras personas que han cometido delitos, digamos, de menores. Y otro elemento que me parece importante destacar tiene que ver con el hecho de que la violencia en los centros penitenciarios, en el sistema penitenciario, y la falta de un control real por parte de las autoridades del Estado ha sido una tónica dominante en los últimos años en el país. Y esta persistencia de inseguridad al interior de los centros penitenciarios tiene que ver, en primer lugar, con lo que se establece como el autogobierno. Es decir, que lamentablemente son las personas privadas de libertad, la población penitenciaria, la que ejerce el efectivo control al interior de los centros penitenciarios y no las autoridades que son las responsables de ello. Este fenómeno del autogobierno ha sido establecido por mecanismos internacionales de derechos humanos desde el año 2013, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también los mecanismos de Naciones Unidas. Pero además del fenómeno del autogobierno, que tiene que ver con la existencia y persistencia de la corrupción al interior de los centros penitenciarios, también es uno de los grandes problemas es el ingreso de armas a los centros penitenciarios. Ingreso tanto de armas blancas como de otro tipo, digamos, de armas que lamentablemente exige la incautación de las armas y la prohibición absoluta y el control de las armas para que no ingresen a los centros penitenciarios. Este tema del autogobierno y el ingreso de las armas se ha traducido en hechos persistentes de violencia, por solo mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, en el año 2019 en el año 2019 se registraron un total de 60 internos, personas internas muertas a finales de 2019. En el año 2021 nuestra oficina registró 6 reyertas con un total de 55 personas heridas y 8 muertos. Y en lo que fue el año 2022, el año que recientemente cerramos, nuestra oficina registró un total de 17 muertes violentas. Es decir, que la administración actual del gobierno de Honduras ha heredado
digamos, una situación de problemas sistémicos en el sistema penitenciario, a las que se suman, además de las anteriores, y podemos profundizar a continuación, si así lo consideras, el hacinamiento y el uso excesivo de la prisión preventiva, como se refería al principio. Sí, porque aquí hay otros temas que se conjugan. Ayer señalaba yo, es muy importante entender que el hecho de que se trata de poner orden dentro de los centros penitenciarios tiene también que ver mucho con el sistema de justicia, con el aparato de justicia del país. Estamos hablando de que hay personas dentro de estas instalaciones penitenciarias que no tienen una sentencia en firme. Ya lo decía Isabel, hay que clasificar precisamente a las personas, pero lejos de eso, Isabel, hay un tema de infraestructura y me parece que se puede tener toda la intención de generar un cambio, pero cuando no tienes la infraestructura y tienes el hacinamiento, es muy difícil. Primero, la inversión es enorme y segundo, tienes que compaginar con un sistema de justicia que seguramente tendrá muchos ajustes que hacer, ¿no? Efectivamente, Fernando, como muy bien lo planteas, estos temas, el tema del hacinamiento, que es una condición estructural del sistema penitenciario en el país, responde a múltiples factores. En primer lugar, el tema del hacinamiento responde a la mora judicial y a la falta de efectividad de los servicios de justicia y del sistema de administración de justicia en brindar justicia pronta y cumplida. Pero también tiene que ver con otro tipo de problemas, digamos, como es, por ejemplo, el hecho de la congestión penitenciaria, porque hay un uso excesivo de la prisión preventiva, como se planteaba. En torno a más del 50% de las personas que están privadas de libertad en el país están sin una sentencia firme, es decir, están en situación de prisión preventiva. Entonces, la pregunta es qué hacer frente a esta situación de hacinamiento, que además el hacinamiento no solo se traduce en condiciones, digamos, de falta de respeto a la integridad humana, pero también y con el riesgo de posibles violaciones de derechos humanos, pero además, muy importante, el hacinamiento genera unas condiciones para que se puedan generar hechos de violencia que se traduzcan en la falta de control por parte de las autoridades penitenciarias, como ha ocurrido en este episodio reciente. Entonces, creo que es importante atender a ciertas medidas de descongestionamiento del sistema penitenciario, del sistema penal, que se traducen, digamos, son muchas, pero en primer lugar la coordinación adecuada del sistema de justicia, incluyendo el Ministerio Público, es decir, la Fiscalía, el Poder Judicial, la Secretaría de Seguridad y el Instituto Penitenciario. Pero también, además de ello, la agilización de los procedimientos judiciales y, sobre todo, el hecho de favorecer que aquellas personas que están privadas de libertad sin una sentencia firmen, se agilicen esos procesos y también tender a medidas que permitan, por ejemplo, que aquellas personas que tienen unas condiciones de salud o de edad puedan efectivamente salir. Nuestra oficina ha venido brindando asistencia técnica precisamente para avanzar en la descongestión del sistema penitenciario. Es importante decir que se ha venido avanzando en esa descongestión. Hemos pasado de un 40% de hacinamiento en el año 2021 a un 34% de hacinamiento en el año 2022 y en lo que llevamos del 2023 parece que las cifras apuntan a establecerse en un total de un 26% de hacinamiento. Es decir, hay una disminución, pero sin duda las cifras siguen siendo preocupantes. Y en este sentido es muy importante también el rol de una institución en el país, que es la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura, que precisamente ha trabajado en un modelo de descongestionamiento del sistema penitenciario.